voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas. Estamos aproximadamente en el sermón número 34 de esta carta. Ya estamos cerca de terminar. Otros 30. En el sermón número 34. Les voy a carta a los Gálatas, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 22 al 26. Versículo 22 al 26. Y nos enfocaremos en el versículo 22, en la virtud de la fe. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 26, nos enfocaremos en la virtud de la fe. La palabra de Dios dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios soberano y todopoderoso, Señor, y que tú sustentas todo mediante tu poder, mediante tu Espíritu, Señor. Tú sustentas toda tu creación. Y venimos, Señor, este día especialmente, en este día que tú apartaste, Señor, para que tu pueblo te adore y te glorifique y seamos juntos como un solo cuerpo en unión, nos presentemos a ti en adoración, glorificándote y adorándote, Señor. Y es de gran bendición, Señor, saber que tú te paseas este día en tu iglesia en una forma especial y sanas corazones, Señor. Vivificas corazones, Señor, este día. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por quien eres, por tu eterno poder, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, Señor, que bendigas a mis hermanos, que me des facilidad de palabras, Señor, y que tu Espíritu Santo obre esta tarde en tu pueblo. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hermanos, vivimos en una sociedad que está marcada por la infidelidad. Estamos en un tiempo donde las promesas se rompen con facilidad. Los compromisos o responsabilidades parece que no tienen valor, por lo que la confianza entre las personas es una práctica rara, porque la lealtad parece una virtud que está en extinción. Y esta tendencia la podemos ver en todas las relaciones personales, en la familia, en la sociedad y en la iglesia. Y esto porque la fidelidad ha sido reemplazada por conveniencia, emoción o interés personal. Pero hoy veremos que el Espíritu Santo produce en el creyente una virtud que va contra esta corriente. Porque el Espíritu Santo produce la fe que permanece, como cantábamos en la doxología. El Espíritu Santo produce la fe que permanece y la fidelidad que honra a Dios. En la enseñanza anterior, en la anterior virtud que vimos cómo el Espíritu produce en nosotros el fruto que es bondad. Y vimos que se refiere a una bondad activa, firme y moral. Es decir, un fruto que no está separado de la verdad. Y vimos que el Espíritu, al darnos el fruto, empieza por capacitarnos a reconocer lo bueno. Es lo primero que hace el Espíritu, nos capacita para reconocer lo bueno.
y honrar lo que Dios ha creado. Pero también nos capacita para hacer lo bueno, amar lo bueno y deleitarnos en su palabra y su ley, que es buena y santa. Vimos que esta bondad no solo es espiritual, ni es superficial o emocional, sino que es una virtud que transforma nuestra visión. Y escuchen, nos capacita en nuestras relaciones personales. Ahora, el apóstol va a nombrar otra virtud, una virtud que es inseparable de la bondad y del resto de las virtudes: la fe. La fe, que es llamada tanto como don como también parte del fruto. Y hoy veremos que esta palabra es de gran profundidad y alcance, mis hermanos. Gran profundidad y alcance. Porque el don de fe es el medio por el cual somos justificados. Pero escuchen, también es el medio por el cual somos llevados a una relación salvífica con nuestro Dios trinitario. Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Leímos nuestro credo. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en el Espíritu Santo. Es el medio que nos lleva a una relación salvífica con nuestro Dios trinitario. Así que en este contexto, el fruto del Espíritu no solo se refiere a creer, no solo a la fe salvadora, al don, sino que también se refiere al nuevo carácter relacional. Escuchen, nuevo carácter que ahora tenemos con Dios y como consecuencia con el prójimo, y que se ve como fidelidad, permanencia, confianza y lealtad. Gálatas capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu es fidelidad. Vamos a dividir este sermón en 3 puntos. Número 1, el significado. Número 2, la fidelidad que cumple la ley, versículo 23. Y número 3, la fe y fidelidad que fortalece la comunión con Dios y entre los hombres, versículos 24 al 26. Punto número 1, el significado de la fidelidad. Quiero comenzar, mis hermanos, aclarando que la palabra griega pistis se traduce como fe y fidelidad, dependiendo del énfasis del contexto. Y lo habrán notado si alguno de ustedes está usando la versión Reina Valera o la SBT, que estas traducen la palabra pistis con la palabra fe, como el fruto del Espíritu. Pero quizá alguno de ustedes tiene la palabra fidelidad como fruto del Espíritu. Si alguno está usando una versión como la Nueva Biblia de las Américas o la English Standard Version o la Legacy Standard en inglés, entre otras. Ahora, no se inquieten, ambas traducciones son válidas, porque el fruto del Espíritu incluye ambas. Es decir, en el contexto de la carta están incluidas las dos, porque primero que nada implica 2 verdades en nuestra relación con Dios. Fe, que es confiar en Dios, en la obra de Cristo para la justificación. Y 2, también implica confiar en el Espíritu Santo para la santificación, como cantábamos la doxología. Mientras que en el contexto relacional con otras personas en la iglesia, por ejemplo, implica fidelidad, confianza o lealtad entre los hermanos, entre los hombres, con el prójimo. Es decir, en nuestra relación vertical con Dios, el fruto es confianza en Dios, fe, y se ve eventualmente como permanencia
o perseverancia, mientras que en nuestras relaciones horizontales se ve como fidelidad, lealtad y permanencia. Ahora, en su primer significado como fe se refiere a la fe salvadora, lo que afirmamos y confesamos como el regalo de la fe por el cual somos justificados. Y escuchen, que no proviene de nosotros, sino que es don de Dios. Y también reconocemos que incluso la fe en sí misma no es la causa de nuestra justicia. Como decía R.C. Sproul, no tenemos fe en la fe, sino que la fe es el medio por el cual recibimos la justicia de Cristo, la justicia inmerecida que se nos cuenta a favor nuestro. Que es lo que Pablo dice a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8, en su carta a los Efesios. Vayan conmigo. Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Este texto afirma que la fe salvadora, la que nos lleva a rendirnos a Cristo y confiar en su obra para ser justificados, no nace del hombre, sino que es un regalo divino y que como fruto de su gracia divina nos da la confianza en Cristo. Lo que parece locura para otros, a nosotros es una bendición. Nos da confianza en la obra de Cristo. Entonces la fe que justifica es un don inicial de Dios, Efesios 2:8, por el cual confiamos en Cristo para salvación. En otras palabras, la fe es el inicio de una vida confiada y constante en Dios. Ese es el significado básico del verbo griego creer, que significa confiar. Y así es una de las partes del fruto del Espíritu que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Es decir, la fe es la confianza que nos lleva a tener una confianza, escuchen, creciente en Dios. Nos lleva a tener una confianza creciente en Dios. Y cuando Pablo dice o cita en Gálatas capítulo 5, versículo 22, que el fruto del Espíritu es fe, nos está diciendo que esa misma fe, una vez dada, produce fidelidad. Una vida perseverante, creciente, una vida rendida y confiada en la fidelidad de Dios. No en nuestras obras o capacidades, sino en la fidelidad de Dios. Entonces, ambos textos, Efesios 2:8 y Gálatas 5:22, juntos enseñan que la fe que justifica viene de Dios. Y la fe que sostiene, la que permanece y crece, nos es dada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hermanos, si en verdad hemos creído, tenemos la fe que permanece, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, como vimos el jueves en Primera de Juan con nuestro hermano Denis. Capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Así que en Gálatas 5, Pablo implícitamente se refiere a fe como una vida confiada, constante y creciente en Dios, que proviene del don inicial dado por Dios y que se ve como una vida que se ha rendido a Cristo y que confía en su amor sacrificial, en su obra y en su fidelidad. Y escuchen, para ser justificados por Él y santificados en Él.
La salvación no concluye el día que pusimos nuestra fe en Cristo. Hay un proceso de santificación a lo largo de nuestras vidas. En otras palabras, el creyente reconoce primero que nada la fidelidad de Dios a su promesa de ofrecer perdón a todo aquel que se arrepiente y se acerca a Él. Y puede y debe vivir el resto de su vida confiando en Cristo como su único y suficiente Salvador. Porque Él es quien perfeccionará la obra. Él es quien nos santifica, el Espíritu de Cristo. Y lo va a hacer hasta la plena manifestación cuando lo veremos cara a cara, con un cuerpo glorificado. Pero mientras tanto, ahora podemos decir como Pablo dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Esto quiere decir que a lo largo de nuestras vidas reconocemos el amor fiel de Dios para perdonarnos y salvarnos, y para santificarnos. Y si estamos en Cristo, es en Él en que ponemos nuestros ojos como el consumador de la fe. Gloria a Dios por su misericordia, mis hermanos. Gloria a Dios por su fidelidad. No dejó en nuestras manos únicamente la santificación. Si así fueras, la perderíamos, la salvación. Él nos selló con el Espíritu Santo. Pero mis hermanos, aterrizando todo, bajando de la mente al corazón y a la práctica esta enseñanza, en su significado relacional, en segundo lugar, debe entenderse también como fruto o virtud de fidelidad en nosotros y entre nosotros. Es decir, que el resultado de la obra del Espíritu en el creyente impacta nuestra convivencia. Y es que el don de la fe que justifica es tanto un regalo soberano de Dios que nos da el fruto de confiar en Él, así como la fe que permanece y que se ve como fidelidad, que es la evidencia de que ese regalo ha sido recibido. Es la evidencia de que tenemos la unción del Santo, como dice Juan. Y para no confundirnos ni poner cargas, el creyente no es justificado por producir fruto. De hecho, no somos los que lo producen. Pero el fruto confirma que hemos sido justificados y que has rendido tu vida a su señorío y que vives en dependencia continua de Él. Eso revela el fruto. Que vives en dependencia continua de Él. Porque para dejarlo bien claro, escuchen lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículos 1 al 5. Parafraseado, él nos dice que la vida del creyente siempre es por gracia y siempre es sostenida por Dios. Siempre. Empezó por gracia y continúa por gracia. En otras palabras, la vida cristiana empieza por la fe y confianza en Cristo, quien fue fiel hasta la muerte, y es seguida y sostenida por el fruto que es del Espíritu y se ve nuevamente como permanencia o fidelidad. Ambos vienen de Dios y son suministrados o sostenidos por Dios, y ambos glorifican a Dios. Y mis hermanos, en este contexto de Gálatas 5, Pablo, inspirado
coloca esta palabra pistis, con este significado tan profundo y amplio. Lo coloca dentro de una lista de virtudes relacionales. Porque el Evangelio impacta todas nuestras relaciones. Ninguna persona que es regenerada queda igual. Ninguna. Porque el fruto del Espíritu es el fruto del carácter moral santo de Dios. Voy a repetir esto. El fruto del Espíritu es el fruto del carácter moral santo de Dios. Y al estar en el creyente se ve, se nota, pues son las virtudes de Dios. Así que como aplicación práctica, examinémonos y veamos si estas virtudes son una realidad en nosotros. No tienen que ser perfectas, pero debe haber un patrón creciente. Recuerden, Pablo está haciendo un contraste entre las manifestaciones de la carne contra las evidencias del fruto del Espíritu. La carne contra las evidencias del fruto del Espíritu. Y es en ese contexto de las relaciones en que el fruto se ve como amor, paz, paciencia, benignidad y fidelidad. Así que pistis relacionalmente significa fe, confianza en Dios, la nueva relación que tenemos con nuestro Dios. Pero también fidelidad, que aplicada a nuestras relaciones en una persona se ve como una persona leal, constante, confiable, fiel. Ese es el énfasis, hablando de las relaciones para este capítulo 5, versículo 22, la vida práctica. Pablo ya explicó la doctrina de la justificación por fe en todo lo que va de la carta. Y ahora él aplica esta nueva vida en Cristo en nuestras relaciones. Él aplica el Evangelio en la vida práctica. Y por eso enumera las virtudes de Dios. Virtudes que se desprenden de su carácter santo y que el Espíritu produce en el carácter del creyente que ha sido regenerado. El que tiene la unción del Santo. Y estas manifestaciones, estas virtudes son las que Pablo contrasta con las manifestaciones de la carne. Pablo está hablando del carácter que el Espíritu produce en el creyente. Por eso algunas traducciones lo traducen como fidelidad, faithfulness en inglés, en lugar de fe. Y lo que están haciendo es reflejar este matiz relacional. Pero vean unos versículos antes el contexto inmediato, donde Pablo está contrastando las obras de la carne, versículos 19 al 21. Ahí están incluidas traición, enemistad, divisiones, pleitos, celos, iras, adulterio. Pablo notaba que ellos estaban siendo desleales. Eran faltos de compromiso entre ellos en todas sus relaciones. Tenían divisiones, tenían celos y tenían contiendas. De hecho, al terminar la lista de manifestaciones de la carne, él los amonesta, por lo menos por segunda vez. Él dice, como ya no se los he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y presenta estas manifestaciones de la carne contra estas virtudes, donde incluye fidelidad. Es decir, una vida confiable, constante y leal. Y escuchen, con Dios, con el prójimo.
Y hacer énfasis en esto es importante, mis hermanos. Es importante en la práctica, porque si no resulta que como cristianos llevamos vidas muy abstractas. En la iglesia también somos con una cara, pero en nuestras relaciones por fuera no se ve lo que debemos y decimos, y cómo nos comportamos, no checa. O llevamos vidas muy abstractas, como espiritualoides nada más, como metal que resuena nada más. Y esto es porque no aterrizamos el Evangelio a un nivel horizontal, a la vida práctica, a nuestras relaciones prácticas, personales. Y esto es porque no bajamos los conceptos doctrinales de la mente o el conocimiento a la vida práctica, al corazón. Y créanme que por esta falta de aplicación del cristianismo, muchas veces es que el mundo nos ve como hipócritas. Para deshonra de nuestro Dios. En otras palabras, porque no aplicamos el Evangelio a la vida práctica. Escuchen, tanto en nuestra relación con Dios como con el prójimo. Cuidado con esto, porque decimos creer en Dios, pero no le creemos. Así que la fidelidad debe notarse en el creyente, porque es parte del carácter de Cristo formado en nosotros. Y se ve como la fe que permanece y la confianza y lealtad que se traduce en compromiso constante con Dios y con el prójimo. Y en el contexto de la iglesia es compromiso con los hermanos, lealtad, fidelidad. En un matrimonio, lo mismo, fidelidad, lealtad, compromiso. En tiempos alegres y en tiempos difíciles. En las buenas y en las malas, como dicen cuando nos casan. En la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. El teólogo reformado Matthew Paul comenta, refiriéndose al significado de la palabra en su contexto relacional, él dice: por fe aquí puede entenderse como la verdad en las palabras, la fidelidad en las promesas y en los tratos entre unos y otros. Así que en aplicación, cuando te mantienes fiel a tus palabras, a tus compromisos, a tus responsabilidades, de acuerdo a tu rol, cuando te mantienes fiel a tu cónyuge, o en tu trabajo, o en tus tratos, otros pueden ver que el fruto está presente en ti. Y puede ser de testimonio para otros. Así que, mis hermanos hombres, cuando como padre te encargas de liderar la vida espiritual de tus hijos, estás mostrando fidelidad. Cuando como padre te encargas de liderar la vida espiritual de tus hijos, estás mostrando fidelidad. Y como comentario, las estadísticas muestran que cuando el hombre de la casa lidera la vida espiritual de su familia, el porcentaje de abandono de los hijos de la fe disminuye. Al contrario, crecen más fuertes, con convicciones, a diferencia de que cuando lidera la esposa. Y no me malentiendan, mis hermanos. Algunas mujeres quizá no tienen un marido piadoso, creyente. Pueden descansar en la misericordia y bondad de Dios mientras son fieles al instruir a sus hijos. Porque, mis hermanos, cuando somos fieles y firmes en nuestra fe, firmes a nuestros compromisos y responsabilidades, fieles a nuestro matrimonio y a nuestro liderazgo, estamos mostrando el fruto. Y esto se vuelve una predicación viva
para toda tu familia. Ellos ven quién es lo primero en tu vida. Y las estadísticas obviamente muestran esto, porque Dios es fiel a sus promesas. Éxodo 20, versículo 6. Y cuando se ve un hombre, mis hermanos, vivir así, fiel a su rol, podemos decir que es un hombre de fe. No tiene que mover montañas. Un hombre fiel, obediente a sus responsabilidades, a sus compromisos, a su liderazgo. De la misma forma que cuando la mujer en obediencia asume su rol de ayuda idónea de su marido, podemos decir que es una mujer piadosa, una mujer de fe. Así que hemos visto el significado de fe y fidelidad en el contexto. Ahora veamos el punto número 2, la fidelidad que cumple la ley. Versículo 23, contra tales cosas no hay ley. Este versículo es una afirmación poderosa que nos debe traer paz y gozo. Porque las virtudes que el Espíritu produce no están bajo restricción legal. No hay culpa o condena en ellas. Y es que una de las funciones de la ley es su función condenatoria, pues nos revela nuestra pecaminosidad contra la santidad de Dios. Es decir, revela el pecado, trae culpa y demanda justicia. Pero escuchen, esta no puede producir santidad. La ley no puede producir santidad. Mientras que el Espíritu, en cambio, produce internamente lo que la ley exige externamente. Es el Espíritu quien produce internamente en el creyente. Pablo no está aboliendo la ley, no la está eliminando, sino que está mostrando que la vida en el Espíritu produce lo que la ley demanda, lo que la ley no puede producir, y lo hace sin necesidad de presión externa. El Espíritu. En otras palabras, la vida práctica que fluye del Espíritu no necesita ser regulada por la ley externa, porque por sí sola cumple la ley desde adentro. Y Pablo está incluyendo esta virtud, la fidelidad, como fruto, porque esta fluye del corazón regenerado. Ahora, tampoco está diciendo que la ley es irrelevante, sino que está diciendo que estas virtudes no son objeto de juicio legal, sino que son el cumplimiento, pues son las virtudes de Dios. Y está diciendo que si la persona en verdad ha creído, el Espíritu produce en ellos esto: amor, gozo, paz y fidelidad. Y si es así, ya no viven bajo la amenaza de la ley. El creyente ya no vive amenazado por cumplir la ley. Porque el creyente que vive por el Espíritu no transgrede la ley, sino que la cumple por amor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5, versículo 14. Hermanos, la fe salvadora y la confianza en Dios que nos sostiene no nace del temor, sino de la fidelidad de Dios y el amor de Cristo. Y entonces el creyente responde con fidelidad, obediencia a Dios, por ese amor que hemos recibido y que ahora podemos manifestar como fruto, pues somos la morada del Espíritu. Y la lealtad y fidelidad en nuestras relaciones y compromisos con el prójimo se desprenden de ahí. La fidelidad en el creyente no nace del temor al castigo, sino de una mente
dispuesta y un amor filial. El puritano John Owen decía: la obediencia en el creyente no nace del temor a la ley, sino del amor al Salvador. No es una fidelidad como obediencia forzada, sino una lealtad voluntaria y constante, libre, que nace del nuevo corazón. Porque como creyentes no necesitamos que la ley nos obligue a ser fieles, sino que el Espíritu nos hace serlo. Donde hay fruto del Espíritu no hay condena, y donde hay fidelidad hay libertad. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Y haré que andéis en mis estatutos. La ley nos muestra lo que debemos hacer, lo que debemos ser, y el Espíritu nos hace ser. No es legalismo y no es hipocresía, es vida en el Espíritu. Este era el error o mal entendimiento de los fariseos, que querían ganarse la salvación y favor de Dios, y terminaban como unos hipócritas, porque a eso te va a llevar inevitablemente. Si intentas buscar la salvación, la justificación o el favor de Dios por medio de cumplir la ley, te va a llevar a ser un hipócrita y caer de la gracia de Dios. El legalismo impone normas externas, sin transformación interna, mientras que el fruto del Espíritu, en cambio, es evidencia de vida nueva, no de esfuerzo humano. Ahora, ¿por qué insistimos predicando también la ley moral? ¿Por qué lo hacemos? La Confesión de Londres nos da rápidamente una respuesta corta y clara. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras, sin embargo, es de gran utilidad para ellos como regla de vida. Y es de gran utilidad porque cuando vemos nuestra pecaminosidad y miseria, al meditar en la ley santa de Dios, nuestro amor a Cristo crece. Y nuestro agradecimiento a Él nos lleva a querer agradarle por amor, mis hermanos. Al ver su gracia y misericordia en pecadores, nos lleva a amarlo. Así la ley ya no es un látigo, sino es un deleite, porque nos lleva a Cristo. Nos lleva a Cristo. John Owen decía: la obediencia que agrada a Dios no es la que nace del temor, sino la que brota del amor por el Salvador. Y además también piensen en esto, lo hemos estado estudiando en la confesión. El Espíritu no puede destruir la ley que hay en nosotros, pues Él mismo fue quien la escribió en el corazón. Él mismo puso su ley en nuestros corazones. Romanos 2:15. Así que algunas preguntas para meditar nosotros en cómo vivimos la vida cristiana. ¿Vives como si la ley fuera tu amo o como si el Espíritu fuera tu guía? ¿O de dónde viene tu fidelidad u obediencia? Pregúntate si es sincera tu obediencia. Escudriña si nace del temor o viene del deleite, del gozo. Porque, mis hermanos, el llamado es a confiar en el Espíritu y alimentarlo o avivarlo en obediencia, en dependencia constante de Cristo, porque separados de Él nada podemos hacer. Así que gocémonos alimentando nuestra alma y hagámoslo como un deleite. Y hagámoslo meditando en su obra salvífica y santificadora. Pablo dice: contra tales cosas no hay ley.
Y significa que la vida del Espíritu no necesita vigilancia legal porque está gobernada por la fe, la confianza y el amor que Él mismo produce, porque nace de la libertad que Cristo ya compró para nosotros. Así hemos visto el punto número 2, la fidelidad, el fruto que cumple la ley. Ahora veamos la fe y fidelidad que fortalece nuestra relación con Dios y el hombre. Versículos 24 al 26. Versículo 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo ahora nos dice que la fidelidad como fruto del Espíritu implica una renuncia activa a la inconstancia de la carne. Una fidelidad activa a la inconstancia de la carne. Batallamos cuando se trata de ir a estudiar las escrituras, ¿no? ¿Cómo nos cuesta trabajo? ¿Va? Hay una batalla, mis hermanos. Nos cuesta trabajo. 10 minutos nos cuestan trabajo. 15 minutos nos cuestan trabajo. Hay una batalla. Pablo nos dice esto, que implica una renuncia activa a la inconstancia de la carne. La carne busca lo fácil, el mínimo esfuerzo, la gratificación inmediata. Busca evitar el sufrimiento y busca relaciones superficiales y sin compromiso. Pero en contraste, el Espíritu produce perseverancia, constancia, una fidelidad que no abandona en la prueba, una fidelidad que no se derrumba ante el sufrimiento, una fidelidad que no traiciona en la presión, una fidelidad que busca honrar sus compromisos y su palabra. Pablo en este versículo nos recuerda que esta fidelidad crucifica la carne. En otras palabras, renuncia a la inconstancia, al egoísmo y a la comodidad. Y escuchen, amados hermanos, esto es importante, porque este es el camino a la madurez cristiana, al crecimiento espiritual. No alimentemos nuestra carne, alimentemos nuestro espíritu. Y va a haber una lucha, pero seamos conscientes de ella. La fidelidad es parte de ese crecimiento, morir a la carne para vivir en Cristo. Y se ve especialmente en cómo tratamos a los demás, en las pruebas, en nuestras relaciones, en el día a día. Ahí se ve. Thomas Watson dice, la fidelidad no se prueba en los días fáciles, sino en los días oscuros. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y por eso Pablo les dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Versículo 25. Pablo refuerza la idea de la vida práctica en dependencia del Espíritu. Porque la fidelidad no es solo una virtud interna, sino una forma de caminar, de conducirnos, de andar por la vida, una forma en que nos relacionamos con todas las personas. Es decir, es visible, constante y práctica, y se manifiesta en cómo hablamos, cómo cumplimos y cómo tratamos a los demás. En otras palabras, el versículo 25, andar por el Espíritu, nos recuerda que esta fidelidad no es solo una convicción interna, no es una palabra bonita nada más para agregar a nuestro vocabulario, ¿verdad? Sino que es una vida visible y perseverante que busca agradar al Señor. Andar como es digno del Señor, agradándole en todo.
La Confesión de Londres también nos dice: estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. El fruto de fidelidad en nuestras relaciones son obras que evidencian la fe viva, que evidencian que caminamos con el Espíritu Santo. Y no es perfección, mis hermanos, no quiero ponerles carga. No es perfección, sino es consistencia. Y se ve como ser confiable y constante, leal, sin fluctuar o depender de emociones. Richard Baxter dice: la fidelidad no es una emoción, es una dirección. El alma fiel camina en la misma senda, aunque el terreno cambie. Nos mantenemos con la mirada en Cristo. Finalmente, en el versículo 26, Pablo amarra el contexto de este pasaje y nos dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo nos recuerda que evitemos la vanagloria, porque el fruto del Espíritu no compite, no presume, no envidia, simplemente permanece fiel. La fidelidad no busca reconocimiento, sino agradar a Dios. Así que el creyente evita la competencia, la envidia y la comparación, porque la fidelidad no se mide por aplausos, sino por lealtad silenciosa. Como dice John Owen, no se ve en lo público, sino en los compromisos privados que se cumplen sin testigos. Como Pablo le dice a los filipenses: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En pocas palabras, la fidelidad no compite, ni presume, ni abandona, ni es desleal, sino que es humilde. Y esto es como el pegamento invisible que sostiene la comunión cristiana y todas nuestras relaciones sociales en la práctica. La fidelidad, la lealtad, el compromiso, la responsabilidad. No abandona. Así que ahora, ya que hemos definido la fidelidad, ¿qué debemos hacer con esta información? Primero que nada, examinémonos si estamos viviendo conforme a esta verdad en nuestras relaciones. Primero con Dios y luego con el prójimo. ¿Le creemos a Dios? ¿Creemos en Dios y le creemos lo que nos ha dicho en su palabra? ¿Confiamos en su palabra? Porque la fidelidad es fruto del Espíritu. Y muchas veces no vemos crecimiento y por el contrario vemos escasez de fidelidad y fe en nuestras vidas. Y creo que esto es en gran parte, mis hermanos, porque conocemos muy poco la obra del Espíritu. Conocemos muy poco la obra del Espíritu. Y de esa manera lo menospreciamos, lo contristamos, porque estamos menospreciando o desconocemos los medios por los que Dios trabaja en nosotros. Medios como la oración, la lectura, la meditación bíblica, la asistencia diligente a escuchar la palabra predicada, e incluso descuidamos la comunión de los santos. Son medios por los cuales el Espíritu Santo obra en nosotros. Todos estos son medios. Y sé que en gran medida el menosprecio o descuido es porque se ha abusado en el carismatismo del fruto del Espíritu. Se ha distorsionado y se ha abusado, tristemente. Pero entre los reformados, por el otro lado, se ha evitado por esto mismo y se ha ignorado, y así se apaga
también. Y traigo esto al tema porque la fidelidad es creerle a Dios, no solo creer en Dios. Es decir, creerle al Espíritu Santo y avivarlo con los medios de gracia mandados por Dios. Porque el Espíritu dota al creyente de fidelidad, de fe para obedecer. Así que en la práctica, la fidelidad o fe se ve cuando amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Porque la palabra dice que así lo hagas. La palabra dice que así lo hagas. Que amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. O esposas, la fe o fidelidad se ve cuando te sujetas y respetas a tu esposo, como la iglesia se sujeta a Cristo. Efesios 5. O hijos, la fe o fidelidad se ve cuando obedeces y honras a tus padres, porque Dios así lo manda. Así la fidelidad y fe se ve cuando asistes a escuchar la palabra cada domingo y lo hacemos con reverencia, esperando oír la voz de Dios por medio del Espíritu Santo, que es Dios y que usa la predicación de la palabra para alimentar nuestras almas. Y está instruyendo a nuestros hijos, nos está alimentando nuestras almas. Y con esa fe y fidelidad venimos, con esa confianza. O cuando escuchas al predicador y si está de acuerdo con la palabra de Dios, te alineas y recibes la enseñanza o la exhortación como viniendo de Dios. Así que la fe en Cristo y la fidelidad a Cristo se ve cuando amas obedecer la palabra de Dios. Porque te es gozoso obedecer a Dios y el Espíritu Santo te capacita para ello. Ya no eres esclavo del pecado y nos capacita para hacerlo con gozo, con deleite. Así que antes de terminar, debo compartir el Evangelio a todos. Hermanos, el fruto del Espíritu es el fruto del carácter moral santo de Dios. Y al estar en el creyente, el Espíritu se ve, se nota, pues es el fruto de Dios, son las virtudes de Dios. Y si el Espíritu mora en ti, Cristo te ha dado libertad para vivir fielmente, no por temor, sino por amor. Y si has caído en inconsistencia o deslealtad, arrepiéntete, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Vuelve a la cruz, mi hermano. Vuelve a la cruz. Allí se compró nuestra perseverancia. La fidelidad no es perfección. Escuchen, es dependencia diaria del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. Así que camina por Él, vive por Él y en Él. Y seamos fieles porque Él es fiel. Y si hay alguien aquí que no ha rendido su vida a Cristo, debo decirte, mi amigo, que tú no puedes producir esta fidelidad por ti mismo. La carne busca lo fácil y te domina. El pecado te esclaviza y el corazón es engañoso. Y el hombre sin Cristo no tiene poder para perseverar en lo bueno. No te engañes. Las Escrituras dicen que no hay nadie bueno, que todos hemos mentido y hemos todos roto la ley santa de Dios y hemos sido infieles y desleales. Pero el Espíritu hoy te dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso incluye a todo aquel que rechaza a Cristo, al único fiel a quien pagó por esta libertad. Porque en el Evangelio Cristo te llama a arrepentirte y confiar en Él. Él te ofrece perdón, libertad y una nueva vida si te arrepientes. Y te llama a morir a ti y a vivir por el Espíritu. Él fue fiel hasta la muerte
para salvar a los pecadores como yo, que estaba muerto en mis delitos y pecados. Y también es fiel para salvarte a ti. Así que ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe y no lo dejes para después. Cree y confía en Él hoy y recibirás el perdón, la vida eterna y el poder del Espíritu para vivir fielmente. Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Vamos a orar. Padre Santo, Señor justo, bueno y todopoderoso, concédenos arrepentimiento por nuestra debilidad y nuestros pecados. Y te damos gracias porque podemos venir a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Y tú nos sostienes y fortaleces, Señor, por tu fidelidad que nunca falla, Señor. Forma en nosotros ese mismo carácter, que seamos fieles por tu gracia y que seamos fieles no por fuerza, sino por tu Espíritu, Señor. Que nuestras vidas sean testimonio de tu obra y que el mundo vea en nosotros el fruto que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús, nuestro ejemplo perfecto, te lo pedimos. Amén.